El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a nuestro programa Reflexiones, un programa que quiere llegar a su vida con un mensaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad el pastor Eliseo nos comparte un tema, el cual ha titulado Es por su misericordia. Quédese con nosotros. Tal vez todos nosotros hayamos cometido una equivocación en nuestra vida. Hayamos tenido equivocaciones. Y a pesar de esa equivocación, hemos recibido una segunda oportunidad. Y tenemos entonces dos opciones: recibirla y vivir normal, seguir en nuestra vida común y corriente, o mejor, recibirla y pensar, a pesar de que me he equivocado, a pesar de que tenía una situación complicada, a pesar de que se presentan cosas, se me ha dado una segunda oportunidad. Yo debo ser grato, yo debo ser agradecido, yo debo tener en cuenta la persona o la institución que hizo esto conmigo. Por ejemplo, en el colegio se le da una oportunidad al estudiante que recupere, que habilite, que tenga esa oportunidad de avanzar al nuevo año, y el muchacho termina agradecido. Alguien que hizo algo mal en una empresa, no voluntariamente, sino porque se equivocó y le salió mal, pero en la empresa analizan eso y le dan una segunda oportunidad. Esa persona debe regresar a servirle con más amor, con más entrega, con más dedicación a su empresa. En la palabra de Dios hay innumerables casos de peticiones de Dios cuando hace una mención de mejoramiento a alguien, cuando sanó a alguien, cuando le perdonó el pecado a alguien, y entonces casi siempre le recomendaba: no peques más. Pero ahora sería bueno pensar si esas personas lo harían, si esas personas habrían seguido ese consejo y habrían tenido en cuenta esa segunda oportunidad. Hay en el Evangelio de San Lucas, habiendo hablado de la gratitud, un pasaje donde el Señor se encuentra con 10 leprosos. Y ellos empiezan a gritarle al Señor que tenga misericordia de ellos. Y en el capítulo 17, en el versículo 14 dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados, y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Un hombre que tuvo gratitud con Dios, pero fueron 10 ingratos.
porque a pesar de que fueron sanados, no volvieron. Siguieron caminando seguramente hasta llegar. Y eso sorprendió al Señor. La ingratitud de esos 9. Y preguntó, ¿no son 10 los sanos? Porque solamente uno ha vuelto a agradecerme el que hubiera quedado sano. La búsqueda. Cuenta la historia que un par de ancianos que llevaban muchos años de casados tuvieron una pequeña dificultad a la hora del desayuno. Así que la señora empezó a guardar silencio durante todo el día y no le dirigía la palabra. Ya en la noche, cuando se fueron a la alcoba para ir a dormir, ella seguía totalmente callada y él apenas la miraba. El hombre se colocó su pijama y empezó a abrir todos los cajones en la habitación. Abrió el cajón de la mesa de noche, abrió el cajón del tocador, abrió los cajones del escaparate, abrió los cajones del chifonier, abrió todos los cajones y buscaba, buscaba y buscaba. Hasta que al fin la señora con rabia le dijo, ¿y qué es lo que tanto busca? El abuelo la volteó a mirar y dijo, su voz, mija, su voz, ya la encontré. No debemos nosotros utilizar esos métodos cuando tenemos dificultades o tenemos algún disgusto o algún problema en la pareja. Lo más importante es poder hablar y poder arreglar las cargas o las situaciones o las circunstancias antes de que el día termine. Porque podemos ir en ese disgusto a la cama a dormir y de pronto, en medio de la noche, uno de los dos puede partir de este mundo y puede ser más doloroso la pérdida. Por eso necesitamos no hacer como la anciana que cayó durante todo el día y no hablaba y la estrategia del esposo fue empezar a buscar en las gavetas esa voz que él decía que se había perdido. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, en los versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No permitamos que nuestras relaciones se dañen por un simple disgusto. Más bien, dialoguemos y hablemos, que esto traerá sanidad al corazón. Reflexionemos. El Señor espera entonces de nosotros gratitud, porque a toda la humanidad le está dando una segunda oportunidad. A unos nos ha dado una segunda oportunidad, hasta una tercera oportunidad cuando nos hemos equivocado. Y espera entonces que seamos gratos, que vengamos a su presencia, que le agradezcamos lo que ha hecho por nosotros. Pero no es así. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que vivimos en la actualidad. Ingratitud con el Señor. Ingratitud con Dios. No es que al Señor se le haya olvidado que un día va a venir por su iglesia. No, a Él no se le olvida nada. Él lo tiene todo muy presente. Él va a venir por su iglesia. Él va a venir por cada uno de nosotros. Pero
dice la palabra, el Señor no retarda su promesa, primero como algunos lo tienen por tardanza. No, yo estoy oyendo desde hace mucho tiempo que el mundo se va a acabar. Aquí estamos. Algunos añaden, el mundo se acaba para que se muere. Y seguramente en su interior diga, yo me demoro. Pero no vemos la bondad, la inmensa bondad de Dios, que dice que es paciente para con nosotros. Es paciente. Nos espera que nos arrepintamos, dice la última parte del versículo. Espera que nos arrepintamos, que dejemos de hacer lo malo y que volvamos a estar al frente de Él. Pero si oímos noticias y vemos noticias, oímos de violencia, oímos de corrupción, oímos de engaño, oímos de mentiras y unos cuantos sinónimos más. No haciendo lo que Dios quiere, lo bueno, sino haciendo lo malo. Y la palabra dice, Él está esperando que nosotros nos arrepintamos. Él está esperando que dejemos lo malo. Si pasamos por una calle donde hay tiendas, donde hay bares, los vemos casi llenos, con gente consumiendo licores, con personas que están haciendo lo que no es correcto. Las autoridades tienen que cerrar lugares que no están bien ubicados. Y esa es la forma de mostrarle la ingratitud a Dios. Sin embargo, Él nos sigue dando una oportunidad. Sigue esperando, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere que todos cambiemos de vida. Él quiere que todos estemos de acuerdo a sus principios de vida, que nunca van a pasar. Siempre y por siempre serán la guía de nuestra vida. Sigamos los principios de Dios. Tal vez muchos podemos identificarnos con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, de la ingratitud. A veces se nos olvida ser agradecidos y más con Dios cuando nos ayuda en medio de circunstancias difíciles, cuando Él hace lo mejor por nosotros, cuando entregó a su Hijo aún para que muriera en favor nuestro y llevara nuestros pecados en la cruz. Y se nos olvida ser agradecidos. O cuántas veces hacemos algo o sucede algo y se nos da una nueva oportunidad para que podamos resarcir la situación y no lo hacemos. O si lo hacemos, muchas veces lo hacemos con disgusto. En otras oportunidades podemos hacerlo, pero teniendo un corazón lleno de gratitud, porque es por la misericordia de Dios que nos dan esa nueva oportunidad. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero. Para
continuar con nuestro programa, el tema que he preparado para compartirles lo he titulado La buena parte. Quédese con nosotros. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para hacer algo, o tal vez para escuchar a alguien, estamos como escogiendo esa buena parte, ese mejor propósito para recibir. Hay otras personas que no les agrada escuchar a los demás y muchas veces en reuniones esperan que repartan de pronto la comida y después viene la charla de la persona y se levantan y se van, porque no quieren oír, porque no quieren aprender o porque no les gusta recibir nada de los demás. Y este suceso que nos dice la palabra de Dios aconteció en la casa de Marta y María y Lázaro, cuando el Señor Jesús llega allí a Betania y es invitado para que asista a la casa de estas tres personas, tres hermanos que querían a Jesús, que eran sus amigos y que lo estimaban y les gustaba que fueran a su casa a visitarlos. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículos 38 al 42 dice: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando vemos este pasaje, podemos pensar, bueno, entonces Marta escogió la parte mala, o hacer lo malo. No, en ningún momento. Lo que el Señor Jesús está resaltando es aquella disposición del corazón de aquella mujer llamada María, la cual cuando Él llega allí a la casa de ellos, ella viene y sabiendo en su corazón que el Señor le agradaba compartir la palabra y que Él lo hacía para que aprendieran, recibieran, se sentó a los pies del Maestro. Estaba allí esta mujer, humildemente recibiendo aquellas enseñanzas, entendiendo y comprendiendo que el corazón del Señor Jesús venía para dar de Él, para enseñar y para guiar a aquellos que aún no le conocían o que no sabían muchas veces que Él era el Hijo de Dios. Por eso la palabra nos comienza diciendo en el versículo 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. O sea, Jesús llegaba a ese lugar y empezaba a compartir la palabra de Dios. Qué interesante poder sentarse uno a los pies de ese Maestro, de ese Jesús, Hijo de Dios, que vino no solamente a dar el conocimiento, la sabiduría, todo aquello que Él tenía en su corazón, sino también esa presencia de Él entrando en nuestras vidas, en nuestra casa. Dice que somos llamados templo del Espíritu Santo, somos casa de Dios. Y qué importante permitirle a Él que venga a nuestra vida y postrarnos, sentarnos para escuchar la palabra. Y tal vez hoy en día Él no viene para sentarse en nuestra casa, pero nos ha dejado la palabra, la Biblia, para que la podamos leer, para que la escudriñemos, para que podamos entender que es el propósito de Dios para nosotros, que Él quiere que recibamos de Él, que Él quiere que conozcamos, y así como María, podernos postrar a sus pies, como dice acá la palabra, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta, ¿qué pasaba con Marta? Se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Imaginémonos un invitado a una casa. A usted, amable televidente, que alguien lo invite a su casa y empiece alguien a servir y otra persona se siente a hablar con usted. Y llegue la dueña de casa a decirle a usted que es el invitado: oiga, dígale a él que me ayude, dígale a esa persona que me colabore. Queda como difícil. Pero esta mujer, debido a la tarea que tenía, a lo atafagada que estaba haciendo las cosas, buscó a Jesús para que reprendiera a su hermana de una manera
en la cual le dijera que le ayudara. Una sola fruta. Cuenta la historia que 3 jóvenes se perdieron en la montaña y estaban agotados, muy agotados, diríamos que casi a punto de morir porque no encontraban qué comer. Por fin encontraron un árbol, pero el árbol tenía solamente una fruta. Y esa fruta no alcanzaba para los 3. Entonces dijeron, oremos a Dios para que Él nos ayude más. Y levantaron su oración. El primero le dijo al Señor, Señor, que haya mucha comida para nosotros en este lugar. Y Dios le dijo, no espere que se le solucionen los problemas inmediatamente. Luego, el segundo le dijo, Señor, yo quiero que la fruta crezca de manera que alcance para los 3. Y el Señor le dijo, cuando crecen las cosas abundantemente, el hombre siempre va a querer más. Y oró el tercero y le dijo, Señor, haz que nosotros humildemente dejemos de crecer para que la fruta nos alcance a todos. Esa oración humilde, dijo el Señor, es la correcta. El libro 2 de Crónicas dice en el capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La humildad le agrada al Señor con todo su corazón. Reflexionemos. Marta, la hermana de María, hermana de Lázaro también, que había recibido a Jesús, ella era la que lo había invitado a la casa y estaba sirviéndole. Ella en el afán de que el Señor se sintiera bien en su casa, ella en el afán de que el Señor Jesús pudiera estar cómodo, ella quería servirle, se ocupaba de todo, tal vez preparando algunos panecillos, algún refrigerio, algo. Y ella se afanaba y trataba como de hacer todo para mostrarle al Señor su cariño también. Y era haciéndolo porque quería mostrar el cariño que sentía trabajando, haciendo las cosas para que Él se sintiera servido, para traerle tal vez para que Él consumiera algún producto que ella estaba preparando o algo que estuvieran compartiendo en su casa. Y como Él no venía solo, recordemos que siempre andaba con sus discípulos, pues claro, su oficio se multiplicaba. Entonces no solamente era el Señor Jesús, sino aquellos 12 que andaban con Él y de pronto algunas mujeres que también andaban con Él. Y Él se ponía a compartir la palabra y todos allí de pronto escuchando, recibiendo y como María sentada a los pies oyendo del Señor y Marta sirviendo sola, o sea, cocinando, preparando, haciendo todas las cosas para compartir un alimento, porque se nos ha enseñado también a nosotros que cuando alguien viene a la casa debemos ofrecerle un bocadillo o alguna cosa para que coma, un tinto, muchas veces ofrecen un jugo. Y esa mujer Marta, pues ella se encargaba como de los quehaceres de la casa y estaba preocupada porque le tocaba sola. Y por eso es que se acerca al Señor Jesús y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje servir a mí sola? Dile pues que me ayude. Y el Señor Jesús le da una respuesta que llega a nuestro corazón. En el versículo 41 del capítulo 10 del Evangelio de San Lucas dice,
Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. A veces no es que no podamos servirle al Señor, no es que no podamos atender a la visita, no, sino que no nos turbe, que no nos afanemos por hacer esas cosas. Porque muchas veces dejamos la visita sola por ir a preparar algo para que tomen o para que coman. Y es eso lo que produce afán en nuestro corazón y turba nuestros pensamientos, turba nuestro corazón, nos carga de poder, sí, pero yo quiero darle lo mejor, pero me toca dejarlos solos y suena como feo. Que la visita que llegue a acompañarnos en nuestra casa, la dejemos sentada en la sala y todos estemos por allá sirviendo. Alguien se tiene que quedar allí y María escogió ese lugar. Y lo que dice la palabra es que en el versículo 42 dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa buena parte es estar a los pies de Jesús. Esa buena parte que dice el Señor es estar atentos a su palabra, estar oyendo y escuchando las enseñanzas del Maestro. Y estar a los pies de Jesús, eso significa adoración. Por eso el Señor Jesús, dice, ahí en el versículo 39 dice que María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Nosotros podemos adorar a Dios cuando atendemos su palabra, cuando ponemos por obra lo que Él nos dice, cuando estamos aprendiendo y recibiendo de Él, estamos siendo unos adoradores de Dios porque estamos recibiendo lo que Él quiere que conozcamos y entendamos. Y esa adoración es la que nos lleva a confiar plenamente en Él. Estar a los pies es confiar en Dios, y esa confianza en Jesús es fe. Cuando nosotros confiamos en Él, nos sentamos, nos postramos a oír, a leer su palabra, a recibir de Él, como dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en el versículo 32, la palabra. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Ella, aunque le hizo como esa especie de reclamo, como esa especie de petición al Señor, ella sabía que postrándose a los pies recibiría de Él, porque postrarnos delante del Señor es confiar, es tener fe que lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Podamos nosotros también, como María, escoger la buena parte de escuchar y recibir del Señor. Tal vez en muchas ocasiones usted ha abierto la Biblia, la palabra para leerla o para meditarla, pero tal vez no presta atención porque está el televisor prendido, porque tiene el radio prendido, porque está pendiente del celular. Pero cuando vayamos a la palabra, debemos hacer lo que hacía María, estar atenta a los pies, sabiendo que esa actitud es una actitud de adoración, de confianza y de fe en Dios. Amables televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y acompañarnos en esta media hora de reflexiones. Que Dios les continúe bendiciendo.